Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por mi compañero Alan Rodrigo Hernández Vicente, Roberto Horta Salinas y su servidora Ana Karen Sotogaray. Y nosotros les vamos a explicar acerca de cómo hacer el árbol de ID3 por el método corto. Para este ejemplo del cálculo del árbol ID3 por el método corto utilizaremos el conjunto de datos que ya habíamos manejado, en donde se manejan el clima, datos acerca del clima, y mediante eso se define si se sale a jugar béisbol o no, a jugar tenis o no, a no jugar, que en este caso las clases serían N o P. Para calcular lo que es todo el conjunto, vamos a contar cuántas P hay y cuántas N. En este caso vimos que tenemos un total de 9 P's y 5 N's, que esto nos da un total de 14. Al sacar la entropía general de todo el conjunto, tenemos que, debemos de recordar que vamos a utilizar lo que es una fórmula general, que sería, ya sustituyendo todos los datos, sería menos 9 logaritmo de base 2, donde el 9 pues es la cantidad de P, de 9 catorceavos, que sería 9 de P entre el total, más 5 logaritmo de base 2 por 5 catorceavos, y todo eso entre 14, que sería el total tanto de P como de N, que eso nos da un resultado de 0.94028, y tenemos que la entropía es de 0.94028. Y posteriormente vamos a calcular lo que es la entropía del atributo general. Para esto, como datos, tenemos en general que es soleado, nublado y lluvioso. Para soleado tenemos 2P y 3N, en eso nos da un total de 5. Para nublado es 4P y pues no hay ninguna N, así que por lo tanto sería en total 4. Para lluvioso 3P y 2N, que eso nos da un total de 5. Y si hacemos la suma de todos los totales tenemos 14. Vamos a calcular la entropía del atributo general, donde sería menos 2 logaritmo de base 2, donde el 2 es de 2P, de 2 quintos, que sería 2 de P entre el total, que es 5, más 3 logaritmo de base 2 de 3 quintos, más 3 logaritmo de base 2 de 3 quintos, más 2 logaritmo de base 2 de 2 quintos. Todo eso entre 14, que es el total que tenemos, es igual a 0.69353. Y ya una vez teniendo ese resultado, vamos a calcular lo que es la ganancia, que vamos a agarrar lo que nos salió de el conjunto, de la entropía del conjunto total, que es 0.94028 menos 0.69353, que eso nos da un total de 0.24575. Ya una vez teniendo eso, vamos a calcular lo que es la entropía del atributo temperatura, donde podemos observar que caliente tiene 2P y 2N, donde esto nos da un total de 4. Templado tiene 4P y 2N, que de total son 6. Y frío tiene 3P y una N, pues sería 4. Y si hacemos la suma, pues nos damos cuenta que nos da un total de 14. Para calcular la entropía de temperatura,
podemos observar que hay dos valores de 2 logaritmo de base 2 de 2 cuartos, lo cual al sumarlo pues nos daría menos 4 logaritmo de base 2 de 2 cuartos. Y después tendremos lo que es más 4 logaritmo de base 2 de 2 tercios, más 2 logaritmo de base 2 de 1 tercio, más 3 logaritmo de base 2 de 3 cuartos, más logaritmo de base 2 de 1 cuarto. Y todo esto lo vamos a dividir entre 14, que es nuestro total, y eso nos da un total de 0.91106, que para esto vamos a obtener lo que es la ganancia del atributo temperatura, que sería 0.94028 menos lo que nos dio la entropía de temperatura, que es 0.91106, que esto es igual a 0.029. Para el atributo humedad tenemos dos valores, lo que es alta y normal, donde en alta tenemos 3P y 4N, que es un total de 7, y en normal 6P y una N, que es igual 7, que sumando dan 14. Y para sacar lo que es la entropía de humedad, vamos a tener que es menos 3 logaritmo de base 2 de 3 séptimos, más 4 logaritmo de base 2 de 4 séptimos, más 6 logaritmo de base 2 de 6 séptimos, más logaritmo de base 2 de 1 séptimo, todo eso entre 14, y sería igual a 0.78845. Para calcular lo que es la ganancia, pues vamos a hacer lo que es la resta de 0.94028 menos 0.78845, que esto nos da un total de 0.152. Posterior vamos a realizar lo que es el atributo viento, que podemos observar que solamente tiene dos valores, que es sí y no. Y para sí hay 3P y 3N, que es un total de 6. Para no, 6P y 2N, que es un total de 8. Y ambos dan lo que es un total de 14. Y para calcular lo que es la entropía del atributo viento, tenemos que es menos 6 logaritmo de base 2 de 3 sextos, más 6 logaritmo de base 2 de 6 octavos, más 2 logaritmo de base 2 de 1 cuarto, y todo esto entre 14, y es igual a 0.892. Para calcular la ganancia, pues hacemos la resta de 0.94028 menos 0.892, que es igual a 0.048. Y como ya una vez calculadas todas las ganancias de todos los atributos anteriores, al hacer la comparación de cada uno, pues pudimos notar que general es el que tiene mayor ganancia, y por eso empieza el árbol con general, y ya de ahí se deriva lo que es soleado, nublado y lluvioso. Soleado es el primer valor del atributo general, donde pues vamos a observar la tabla grande, y vamos a sacar solamente todos los valores de soleado que tuvimos, que son 5 valores, y nos vamos a ubicar en lo que es en la columna de clase para sacar el total de N y de P, donde N son 3 y P son 2, que da un total de 5. Y posterior vamos a calcular lo que es la entropía de soleado, que esto sería menos 3 logaritmo de base 2 de 3 quintos, donde 3 es el valor de N, más 2 logaritmo de base 2 de 2 quintos, donde 2 es el valor de P, entre 5.
porque es el total de tanto de N como de P, que esto es igual a 0.97095. Y una vez que se tiene la tabla pequeña de soleado para que contiene solo valores del atributo soleado, lo que se va a hacer es sacar una tabla pequeña para cada atributo de acuerdo a esta tabla de soleado, y en este caso la primera que se saca pues es temperatura, ya que es el segundo atributo, y temperatura puede tener valores de caliente, templado y frío, en donde caliente tiene 0P y 2N, lo que da un total de 2, y templado tiene 1P y 1N, y dando un total de 2. Y para el valor de fría solo tiene una N y 0P, lo que da un total de 1, y sumando los totales obtenemos 5. Entonces, para calcular la entropía de temperatura, tenemos que sería caliente tiene un valor de 0, por lo que sabemos que no se va a calcular su entropía, porque ya al ver un 0 y al ver que todo el total de valores para caliente está en una clase, que en este caso sería N, sabemos que su entropía es 0, por lo que no se calcula. Igual para el valor de fría, su total es igual a los valores que tiene para N, que en este caso sería 1 y 1, y en el caso de caliente sería 2 y 2, que pues no se tiene que calcular porque ya sabemos que su entropía es 0, y por lo que solo calculamos la entropía para el valor templado. Entonces tenemos que la entropía de temperatura es menos 2 logaritmo base 2 de un medio entre 5, que es el total de registros que se tienen. Entonces esto nos da un resultado de 0.4, y para obtener la ganancia de temperatura tenemos que es igual a 0.97095 menos 0.4, que es la entropía de temperatura, y nos da un resultado de 0.57095. Y en el caso del atributo humedad, tenemos que para el valor de alta solo tenemos 3N, que es igual a su total, y normal, que tiene 2P, igual a su total, porque tienen 0 en el caso de alta tiene 0P, y en el caso de normal tiene 0N, por lo que da un total de 5, y no se calcula su entropía, ya que el valor para alta, N tiene los 3 de su total, y para el valor de normal P tiene 2, que es el valor de su total. Entonces, como ya lo sabemos, pues no se calcula su entropía, porque el valor de P para normal es igual al total de registros que se tienen con normal, y para el valor de alta, N tiene los 3, que es el total de sus registros en la tabla de soleado. Entonces tenemos que la entropía de humedad de 0, y para sacar su ganancia es igual a 0.97095 menos 0, que es la entropía de humedad, y da un total de 0.97095, que vendría siendo la ganancia de humedad. Entonces, para la tabla de viento tenemos que para el valor de no tiene una P y 2N, lo que da un total de 3. Y para el valor de sí tenemos 1 y 1, y dando un total de 2. Y al sumar los dos totales da 5. Entonces la entropía de viento es igual a menos logaritmo base 2 de un tercio más 2 logaritmo base 2 de 2 tercios más 2 logaritmo base 2 de un medio, y todo esto entre 5, que es el total de registros de la tabla soleado. Entonces tenemos que esto es igual, la entropía de viento es igual a 0.95097, y al obtener la ganancia de viento tenemos que es
0.97095 menos 0.950097, lo que da un total de 0.01998. Entonces podemos observar que el atributo que tiene una mayor ganancia es el de humedad, ya que su ganancia es de 0.97095, por lo que al continuar el árbol del nodo de soleado, agregamos ahora el nodo del atributo de humedad, que vendría siendo el que continúa, ya que obtuvo la mayor ganancia. Y una vez que tenemos esto, pues si nos damos cuenta en las tablas que habíamos calculado para el atributo soleado, la humedad tuvo una entropía de 0, por lo que para el valor de alta tiene solamente 3n, y que es el total de los registros, y para normal tiene 2p, que es el total también de sus registros. Entonces, de acuerdo a esto, se puede concluir que para el valor de alta, que vendría siendo el nodo que sale de humedad, su nodo hoja es n, y para el valor de normal, su nodo hoja, que vendría siendo p, indicando que cuando esté soleado y la humedad sea alta, no se va a jugar tenis, y cuando esté soleado y la humedad sea normal, entonces se va a jugar tenis. Y en el caso del atributo nublado, que es el siguiente, entonces sacamos su tabla como la de soleado, que en este caso sería solo para los registros que tienen nublado, y obtenemos una tabla pequeña donde podemos observar que para el valor de nublado, todos sus registros del conjunto total son P. Entonces, de acuerdo a esto, si su entropía da 0, porque 4P es el total de registros que hay, entonces su entropía es 0, por lo que podemos concluir que para el valor de nublado, su nodo hoja vendría siendo P, ya que en el caso de que esté nublado, siempre se va a jugar tenis, porque ese es el valor que se obtiene, que sería P, porque de acuerdo al conjunto de datos, siempre que esté nublado, su clase es P, que vendría siendo jugar tenis. Y para el atributo de lluvioso, lo que se hace es lo mismo, se obtiene su tabla con los registros que hay de lluvioso del conjunto total, y como se puede observar, hay 3p y 2n, que dan un total de los 5 registros que hay, y para calcular su entropía sería menos 3 logaritmo base 2 de 3 quintos más 2 logaritmo base 2 de 2 quintos, y todo dividido entre 5, que es el total de registros, y nos da un valor de 0.97095. Y para el atributo de temperatura, en base a la tabla de lluvioso, tenemos que su tabla muestra valores de templado y de frío nada más, por lo que para templado serían 2P y 1N, y en total 3 registros de templado, y para frío sería 1 en P y 1 en N, dan un total de 2, y dan un total de 5 registros, que son los de lluvioso. Entonces tenemos que la entropía de temperatura es menos 2 logaritmo base 2 de 2 tercios más logaritmo base 2 de 1 tercio más 2 logaritmo base 2 de 1 medio.
dando un resultado de 0.95097 y su ganancia sería 0.97095 menos 0.95097 que da igual a 0.01998. Después de esto sacamos lo que es humedad. Vemos que humedad también tiene alta y normal. Y vemos que alta tiene lo mismo que frío, que tiene uno en P y uno en N. Entonces se aplicaría lo mismo de ponerle 2 logaritmo base 2 de un medio. Vemos que el normal tiene 2P y una M. Ya poniendo en la fórmula sería menos 2 logaritmo base 2 de un medio, que equivale a la alta, más 2 logaritmo base 2 de 2 tercios, que equivale a la P de normal, más logaritmo base 2 de 1 tercio, que equivale a la M de normal, entre 5, lo cual nos da un total de 0.95097. Después sacamos la ganancia de humedad. Igual le restamos lo que sacamos en H de lluvioso menos lo que acabamos de sacar aquí de H de humedad, lo cual nos da un total de 0.01998, que es lo mismo que nos dio arriba. Después tenemos a viento, que lo vamos a sacar también. Aquí en viento vemos que tiene no y sí. En no tiene 3 para P y 0 para N, y en sí tiene 0 para P y 2 para N. En esta parte, cuando tienes de esta manera, que tienes un dígito y un 0, si el dígito es igual al total que tienes, entonces esto te daría 0. En este caso los dos tienen un dígito y un 0 en cada uno de P o N. Por lo tanto, el H de viento equivale a 0. Aquí vamos a tener que usar la sustitución de la fórmula, porque por la regla, cuando tienes un dígito que es igual al total y un 0, entonces eso equivale a 0. Después sacamos la ganancia, pues sería lo mismo que tuvimos en H de lluvioso, que es 0.97095. Después de ahí buscamos cuál de las tres ganancias que sacamos es la mayor. Vemos que fue la de viento con 0.97095, lo cual lo vamos a tomar y vamos a ponerlo en el diagrama del árbol. Después de lluvioso seguiría viento. Aquí se muestra que después de lluvioso le ponemos el viento. Después de eso checamos los elementos de la tabla de viento. Vemos que es un no y un sí. Y vemos que en P tiene 3 y en N tiene 2. Se tiene que buscar cuál es el que tiene el mayor dígito en la tabla. En este caso, como N en no es 0 y 0 en P de sí también, entonces se tomaría en cuenta que para un no es P y para sí es N, lo cual lo pondríamos también en en el diagrama del árbol. Ahí vemos cómo está lluvioso, luego viento, luego lo separamos en no y sí, y como habíamos dicho, como en la parte del no, el que tiene el mayor es la P, le ponemos P abajo, y en parte de sí, como vemos que el mayor es N, le ponemos una N, y pues así se formaría el diagrama de árbol del último atributo.